Bien, buenas tardes. Vamos a empezar este módulo 4 y primero vamos a revisar alguna cosita que hubiera en el chat. Creo que no. Sí, bueno, hay una pregunta, a ver, la tengo por aquí. De Blan Solimar comenta: Israel, en líneas generales, ¿los vinos tintos son de menos tanino, aromas y color? Supongo que preguntas respecto a los blancos. No, todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario respecto al tanino. Eh, la uva tinta, la piel de la uva tinta, contiene mucha mayor cantidad de polifenoles que la uva blanca. La uva blanca es casi insignificante la cantidad de polifenoles, entre ellos los taninos, que hay en esa piel. En cuanto a aromas, bueno, pues normalmente si es un tinto joven que no ha pasado por barrica, pues depende también de la variedad, es más aromática, menos aromática. Ahí no veo diferencias, habrá blancos más aromáticos que otros tintos y tintos más aromáticos que blancos. Y en cuanto al color, obviamente la pigmentación forma parte de esos polifenoles que decía que están en la piel, con lo cual los, los vinos tintos van a tener más pigmentación que los blancos, teniendo en cuenta que son pigmentaciones diferentes, claro, que son colores, tonalidades diferentes, pero va a haber mucha mayor materia colorante en los vinos tintos. Bien, pues vamos a ver si hay algo más. Creo que el link que dejó Antonio sobre los vinos canarios. Y, bien, pues no había nada más entonces. Vamos a comenzar la sesión. Comparto pantalla. Y como os adelanté el jueves pasado, hoy vamos a... Ya el jueves dimos por cerrada la parte de variedades insulares, vimos las blancas y tintas, tanto de Canarias como de Baleares, y nos quedan otras dos partes. Una sería la que vamos a abordar hoy, que serían variedades españolas que triunfan en el resto del mundo, y la última parte del curso, que será la de variedades foráneas que triunfan en España o que prosperan y dan vinos de calidad en España. Así que vamos con este módulo 5, variedades de vid españolas por el mundo. Volvemos un poquito, a algunos de vosotros os gustaron las sesiones de historia que dimos en clases pasadas. Hoy también vamos a tocar un poquito esos primeros momentos de la vitis vinífera en otras latitudes. Bueno, pues si nos centramos en el continente americano, principalmente o primeramente, se habla de que, bueno, pues ahí está la leyenda de Vinland, esa tierra que, pues, barcos vikingos, parece ser que en el año 1000 después de Cristo, pues, partiendo de sus tierras de origen, se embarcaron hacia el oeste y llegaron a esas tierras de la costa norte americana, sur de Canadá, norte de Estados Unidos actuales, ¿no? No en aquella época, obviamente. Entonces, bueno, pues estos exploradores encontraron un terreno muy verde, por eso lo llamaron Vinland, y parece ser que encontraron vides silvestres, lo cual no está del todo, lo de las vides me refiero, del todo corroborado, porque al fin y al cabo, pues esos pueblos vikingos poco conocían de la viticultura para reconocer las vides, y menos silvestres, que tienen otro porte mucho más erguido, son casi árboles de 20-30 metros. Y aparte, pues en aquellas épocas mucho más frías que las actuales, en esas zonas del norte de Estados Unidos y sur de Canadá, pues es muy probable que las vides no pudieran prosperar. Entonces, bueno, pues queda ahí un poco en la leyenda el hecho de que encontrasen vides en aquella época. De cualquier modo, tampoco las trabajaron, o no hay datos de que las trabajasen ni de que recolectasen su fruto para hacer vino en ningún caso. Lo que sí está documentado y escrito fue la llegada de las vides a América de manos de conquistadores y misioneros españoles, sobre todo pues, a principios del siglo XVI,
aunque a finales del 15 ya hicieron sus primeras incursiones. No fue hasta sucesivos viajes posteriores cuando comenzaron a llevar sus productos autóctonos de origen, como en este caso la vid, para plantarlos y tener frutos en el continente americano. Entonces, bueno, pues estas vitis que procedían sobre todo del sur de la península, Andalucía principalmente, y de Canarias. De Andalucía porque, de hecho, bueno, pues los barcos partían principalmente de Huelva o a través del Guadalquivir, del puerto de Sevilla. En aquella época, actualmente es navegable también el Guadalquivir, pero en aquella época pues tenía mucho más fondo y mucho más cauce, con lo cual barcos cargueros atracaban en Sevilla. Entonces, pues viñedos o cepas andaluzas como la Mollar, las moscateles, el palomino, pues todas esas variedades llegaron al continente americano. Pero también en las Islas Canarias, desde las Islas Canarias, ya que los barcos, bueno, pues partiendo de Andalucía, partiendo de Huelva, pues para coger las corrientes más favorables que les condujesen directamente hacia América, pues habían de bajar hacia las Islas Canarias para precisamente a partir de las Islas Canarias coger esa corriente que les llevase directamente con mayor facilidad hacia el oeste. Entonces, los barcos paraban en las Canarias, se proveían de todo lo necesario para el viaje y también, por supuesto, pues esas variedades como la familia de los listán, la castellana negra que vimos el otro día, todas esas variedades antiguas, pues también viajaron a América, Balbasías, por supuesto. Y bueno, pues estas vides, en un primer momento, pues no prosperaban, ¿no? No estaban aclimatadas a las condiciones del hemisferio sur, bueno, sí, cuando ya bajaron de México hacia abajo, no se aclimataban bien al hemisferio sur y aparte, pues eran bastante vulnerables a plagas y enfermedades propias de la zona, principalmente la filoxera. Entonces, bueno, pues esas vitis viníferas, para que prosperasen, para llegar a nuestros días, pues hubieron de hibridarse de manera natural con las vides silvestres, vides americanas, que, bueno, pues ya vimos el primer día de clase y que son resistentes a la filoxera, con lo cual esa fue un poco la manera de que la vitis vinífera pudiese dar frutos en el continente americano bajo la amenaza de la filoxera. Entonces, el viñedo americano, como veis, es fruto del mestizaje de estas especies, tanto vinífera como Lambrusca rupestris, aestivalis y otras. Y bueno, pues al final las variedades que tenemos en América son fruto de esas hibridaciones naturales y también algunas mutaciones de variedades de vino. Bien, seguimos en el continente americano, donde pues las vides, cuando llegaron por primera vez en los primeros viajes estos conquistadores, pues sí que descubrieron estas vides silvestres, vides americanas, con las cuales intentaron hacer vino. Pero el producto que resultaba eran vinos con unos aromas algo desagradables, como ese famoso que llaman los estadounidenses el foxy, olor a zorro, olor a como animal salvaje, que tienen algunas, la mayoría, y algunas principalmente como la vitis riparia, por ejemplo, que tiene ese aroma bastante intenso de aromas animales de caza, ¿no? De animal salvaje. No del todo agradables, por supuesto. Aromas administrados que son complicados, ¿no? No son unos aromas que combinen con la fruta y, de hecho, bueno, pues distorsionan bastante los aromas de los vinos. Entonces, bueno, pues decidieron que con esas vides silvestres americanas no era posible hacer vinos de calidad, con lo cual pues tomaron la decisión de llevar las vides, como acabamos de comentar, desde el continente europeo, desde la península ibérica, desde Canarias, hacia, hacia América para plantarlas. Sí que es verdad que tampoco se aclimataron bien, como comentábamos, y hubo que
esperar a que se produjeran esas hibridaciones para hacer que estas plantas Vitis vinifera europeas se hicieran inmunes o resistentes a los peligros o los riesgos del continente americano, como la filoxera. Bien, perdón. Vamos a ir enumerando un poco esas primeras variedades, esas variedades históricas, que bueno, pues al final todas estas variedades, quizá en el continente europeo, en España, están en pleno retroceso, la mayoría de ellas, y también, por qué no decirlo, en el continente americano, pero, por ejemplo, la listán prieto persiste y se habla de que fue esa primera cepa, esa primera variedad que se plantó en tierras americanas, ¿no? Primero en la costa del Caribe y después en México, y de México pues se distribuyó hacia el sur. Esta listán prieto no tiene nada que ver con la listán negro, como vimos el otro día cuando estuvimos hablando de las variedades tintas de Canarias. Y bueno, pues al fin y al cabo son de la misma familia, pero no tienen similitudes ni morfológicas, ni en cuanto al tipo de vinos que producen, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues esta variedad, como digo, lleva desde principios del siglo XVI en el continente americano, y aunque al principio en los escritos de los historiadores españoles se la denominaba uva negra, así de manera genérica, pues luego en las diferentes zonas donde se ha ido plantando ha adoptado diferentes nombres. En Perú se la denomina negra peruana, llevada por el capitán Hernando de Montenegro. La uva país en Chile, que todavía quedan bastantes hectáreas, como veis. Bueno, existían 15.000, ahora hay, no sé si son 11, 12 o 9.000 o algo así, ahora lo veremos, hectáreas, pero bueno, todavía se sigue utilizando en Chile. Se llama también criolla chica en Argentina, y la uva Mission Grape en Estados Unidos, sobre todo en California, porque la llevaron los jesuitas. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Chile la país era dominante en un principio, pero bueno, pues a partir de 1850 aproximadamente comenzó una moda enológicamente hablando, en Chile, de fijarse en la enología francesa, con lo cual abandonaron sus variedades originarias y bueno, pues empezaron a plantar Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Carmener, que es la uva emblemática de Chile, una uva francesa, pero que ha encontrado su sitio en tierras chilenas. Y, como digo, pues con la llegada y la irrupción de todas estas variedades francesas, esta nueva tendencia hacia la viticultura francesa, pues la país fue retrocediendo, perdiendo terreno. Otra de las familias antiguas de variedades de uva, la familia de las moscateles. Aquí vamos a omitir la moscatel de Alejandría o moscatel de grano gordo, y vamos a hablar más de la moscatel de Frontignan o de grano pequeño, de grano menudo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la de grano gordo la veremos a continuación, que se llamaba en aquella época Italia, y en algunas zonas todavía se mantiene ese nombre de uva Italia. Entonces, la moscatel de grano menudo es, en esa época colonial, las moscateles eran las más plantadas por detrás de esa uva país, que decía que era bastante, la primera que llegó, el listán prieto, y la que más se extendió. Por detrás de ella, cuantitativamente, pues estaba la familia de las moscateles, ¿no? En España hemos tenido siempre gran tradición de moscatel debido a los 7 siglos de dominación musulmana, que al final, bueno, pues ellos no elaboraban vino, el Corán se lo prohibía, les prohibía beberlo, pero sí que plantaban vides para utilizarlas como uvas de mesa, uvas pasas, dulces, y para elaborar también dulce, o sea, pastelería y arropes. Calentando el mosto, concentraban el mosto en azúcares y se formaba como una melaza, como una miel de uva moscatel. Entonces España estaba plagada, sobre todo el sur y la costa mediterránea, estaban plagadas de viñedos de moscatel. Y por tanto, bueno, pues es una de esas variedades que también se llevaron a
al continente americano para plantarlas. La Moscatel entró por Nueva España de la mano de Hernán Cortés y de allí se extendió hacia el sur. Cronológicamente, primero arribaron en Perú a través de la costa del Pacífico y después por incursiones también por la costa y por tierra, pues llegaron hacia Chile y posteriormente a Argentina. Otras variedades que bueno, no son tan representativas actualmente como bueno, puede ser la uva albilla o la mollar, pues son variedades, incluso la Moscatel de Alejandría, la uva Italia, son variedades también que se plantaron en aquella época y actualmente, bueno, pues se utilizan más, se han abandonado un poco para elaborar vinos en estas zonas y se utilizan principalmente para elaborar aguardientes, en este caso, pues en Chile y Perú, el famoso pisco. Aquí tenemos la variedad Italia, ese Moscatel de Alejandría, que es una maravillosa uva de mesa por el dulzor de su pulpa, y bueno, tuvo su auge bueno, en la época cuando arribaron a la corona española los Borbones, pues fue esta uva, este Moscatel de Alejandría, la que pues tenía el favor de la corona en cuanto a inversiones, en cuanto a nuevas plantaciones. Como veis, la Casa de los Austrias, los Habsburgo, pues tenían como predilecta la uva negra o la uva país, que hablábamos, ¿no? El listán prieto. Sin embargo, con la llegada de los Borbones, pues se le dio más preponderancia a esta uva Italia y, por tanto, fue la que viajaba en esta época, con la llegada de esta dinastía, a pues, el continente americano y a cualquier otro lado de las colonias españolas. Los misioneros fueron realmente, bueno, no solo de la uva Italia, de todas las variedades, fomentando la viticultura en el continente americano y enseñando a cultivar la tierra y a elaborar vino, pero sobre todo, pues esta uva Moscatel de Alejandría entró con fuerza en Argentina y Chile de mano de estos misioneros que a la par que fundaban sus parroquias, pues también plantaban sus viñedos alrededor. Y curiosamente, bueno, pues como hemos dicho, esta variedad Italia es la que se usa para los piscos, que normalmente en Chile estos aguardientes se elaboran en la parte norte, precisamente pues en esa zona de Pisco, una zona que está muy cercana al desierto de Atacama, el desierto más alto y más seco del mundo, con lo cual las condiciones climáticas son muy complicadas, pero esta uva Italia, Moscatel de Alejandría, pues se adaptó perfectamente a estas zonas. Sin embargo, es mucho más aprovechable bajo ese terroir para la elaboración de aguardientes. El torrontés riojano. Aquí hay una de esas pequeñas confusiones lingüísticas donde, bueno, pues el torrontés riojano eh, es una variedad que no tiene nada que ver con la Turruntés de La Rioja, pero sí que, bueno, pues en aquella época se le dio cierta similitud y bueno, pues por eso se llama así, aunque también se da en la denominación de origen de Rioja, Argentina. Entonces, es como una doble confusión, ¿no? Torrontés, por un lado, respecto a la Turruntés y Rioja de La Rioja, que es de donde es la Turruntés, y Rioja Argentina, que es otra denominación de origen. Esta variedad, bueno, se puede hablar de que surgió por un cruce entre esa uva negra y, bueno, pues al final en Argentina se ha generado, digamos, una variedad nueva, digamos, esa uva Italia, ese moscatel, con la llamada criolla chica o listán negro, en esa hibridación entre ambas, pues se ha generado una nueva variedad. Se puede hablar de la primera variedad criolla que existió, ¿no? Esta torrontés, no, en principio, esa hibridación no se conoció hasta bastantes años después, y bueno, pues obviamente como es una hibridación natural, pudo pasar inadvertida, como ha ocurrido con muchas variedades de uva,
hasta que de repente, bueno, pues empezaron a advertir diferencias morfológicas y en los vinos que se elaboran con ella y se descubrió, bueno, pues que era una variedad diferente a la uva negra y a la uva Italia. Bien, conoceréis el concepto, hemos hablado de las variedades más antiguas, ahora vamos a hablar de esos conceptos vitivinícolas de viejo mundo y nuevo mundo. A mí, bueno, la mención viejo mundo y nuevo mundo no me cuadra mucho, sobre todo con el nuevo, ¿no? Porque el nuevo mundo lleva más de 500 años de viticultura a sus espaldas, con lo cual tan nuevo no es, ¿no? Pero bueno, para diferenciar, pues se habla en ese sentido de la vieja viticultura, el origen de la viticultura que está en Europa, en Asia Menor, como sabemos, y de ahí se expandió por el Mediterráneo. Bueno, pues el viejo mundo viene representado por España, Portugal, Italia, Francia, países del centro Europa, Grecia, por supuesto, todas estas zonas del Mediterráneo, vitivinícolas del Mediterráneo. Y el Nuevo Mundo viene representado principalmente por los países de América, Estados Unidos, Canadá, Chile, los que hemos mencionado, Argentina, y también, pues vamos a hablar en el hemisferio sur de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia principalmente como integrantes del Nuevo Mundo. En la actualidad, bueno, ya hace tiempo que China, tiene su importancia en cuanto al número de hectáreas plantadas, porque bueno, pues tienen la segunda variedad más plantada del mundo, es China, ¿vale? Se utiliza principalmente para vino de mesa, porque uva de mesa, quiero decir, porque para vinos de calidad no ofrece las calidades necesarias, pero que sepáis que en extensión, por detrás de la Cabernet Sauvignon, está esa variedad china. Y bueno, pues el Nuevo Mundo, al final, digamos que es esa nueva viticultura, ese nuevo concepto, donde en lugar de basar su storytelling, su argumentación en la calidad que ofrecen las denominaciones de origen, como se hace en el continente europeo, es decir, la información de los vinos te la da, digamos, un poco la denominación de origen en la que se ubica, ¿no? Ese prestigio o ese tipo de vino va a ir marcado por las directrices de la denominación de origen. Sin embargo, el enfoque de comunicación que adoptaron en el Nuevo Mundo fue atendiendo a la variedad. Es decir, yo compro un Chardonnay o compro un Tempranillo, y en el continente americano era más, pues yo compro un Rioja, yo compro un Borgoña, yo compro un Jerez, se hablaba más en esos términos, ¿no? Esto no quiere decir que en el Nuevo Mundo no se mencionen las variedades y no se le dé importancia, y que en el Viejo Mundo no se le dé importancia a los terroirs. Sin embargo, fue una manera diferente de enfocar de cara al mercado, de enfocar la comunicación, sobre todo en las etiquetas, ¿vale? Sobre todo en las etiquetas es donde se marca un poco ese enfoque diferente de comunicación. Eh, y como veis, luego pues cada uno de estos países del Nuevo Mundo tiene su variedad de uva o sus variedades de uva emblemáticas. En Australia hablamos de la Shiraz, acabado en Z, que no es lo mismo que Syrah con Y y acabado en H, que sería el nombre que recibe en Francia la misma variedad. Sin embargo, después de tantos siglos de adaptación a Australia y también con ese espíritu marketingiano para vender en el exterior, pues han diferenciado el nombre para marcar tierra por medio o diferencias entre la Syrah francesa y la Syrah australiana, para diferenciarse básicamente, ¿no? En Uruguay tenemos la variedad emblemática que es la Tanat, en Chile la Carmener, variedad francesa, que sí, como he dicho, se adaptó muy bien a estos terrenos de Chile, mejor que lo hace en Francia, y en Argentina principalmente la Malbec. Podemos hablar de Sudáfrica con la Sauvignon Blanc o la Pinotage, o Nueva Zelanda, por ejemplo, con ese Sauvignon Blanc, que es también pues, muy reconocido, Sauvignon Blanc neozelandés. Y ahora vamos a ir un poco país por país, viendo un poco la evolución del viñedo en cada uno de ellos. En México, pues como he comentado antes, las primeras viñas las llevó Hernán Cortés,
y bueno, ordenó traer esos esquejes desde España para ir plantando en sus incursiones por el continente. Esos primeros viñedos se ubicaron en la Baja California, en el norte de México. Y luego, bueno, pues la vid se fue extendiendo en esa ruta de esas expediciones de norte a sur, desde el Caribe hacia América del Sur, y por tanto, pues fueron llegando a otros territorios como Perú, Chile y Argentina, lo hemos comentado antes. En México el viñedo también llegó a tierras de California, pero mucho más tarde, en tierras al norte, porque los primeros viñedos que se plantaron en Estados Unidos fueron en la parte del Atlántico, al norte de Florida, en el estado de Carolina del Sur. Sin embargo, bueno, pues ahí veis cómo Fray Junípero Serra, mucho más tarde, en esa zona de California, también lo que hoy conocemos como San Diego, en 1769 también plantó sus primeras viñas. Vemos que en 1593 la primera bodega comercial, fundada por don Francisco de Urdiñola, se hizo en el municipio de Parras, en Coahuila, y en ese mismo pueblo se fundaría posteriormente la bodega San Lorenzo en 1626, que curiosamente la tenemos aún en funcionamiento, pero bajo otro nombre, bajo el nombre de Casa Madero. Luego tenemos el viñedo o la viticultura en Perú, donde esas primeras viñas que venían de Canarias principalmente en este caso, pues las llevó a Perú Francisco de Caravantes, otro de los conquistadores. Y bueno, pues al principio la viticultura en Perú, o los asentamientos, mejor dicho, poblacionales fueron bastante numerosos y prósperos, en el sentido de que, bueno, pues habían encontrado esas minas de oro en Potosí, Lima era un centro neurálgico económico importantísimo de la zona, y bueno, pues ya sabéis que la riqueza eh, provee de asentamientos poblacionales amplios, prosperidad, riqueza, y al final, bueno, pues con ese asentamiento de la población se plantaron muchos viñedos. En esas zonas, primero de la costa, como digo, pues las incursiones en un principio bajaban desde México por la costa del Pacífico hacia Perú. En esa zona norte que hemos comentado del departamento de Pisco, que bueno, pues ahí es donde tuvieron esos valles, el valle de Ica y el valle de Pisco, pues tuvieron grandes extensiones de viñedo, que en principio estaban enfocados a la viticultura, pero en la actualidad pues son más enfocados a la fabricación de aguardientes, de pisco. En Chile, bueno, Chile es un país que realmente para los enólogos es considerado un poco como Disney, porque es el país de los múltiples terroirs. Como veis en la imagen, pues si vamos de norte a sur, ya hemos nombrado el desierto más alto y más seco del globo, que es el desierto de Atacama, que está en el norte, en el límite o frontera con Perú. En el sur, justo en el sur, tenemos el permafrost, ese hielo perpetuo cercano, bueno, la Patagonia básicamente, cercano a la Antártida. En el oeste tenemos, no sé, son 6000 y pico metros de costa, 6000 y pico kilómetros, no metros, 6000 y pico kilómetros de costa, bueno, pues que al final eh, ofrece un país muy alargado y muy estrechito, porque a pocos cientos de kilómetros de esa costa del Pacífico tenemos la cordillera de los Andes, con el Aconcagua como pico principal, ¿no? Con 6000 y pico metros. Entonces, bueno, pues tenemos un país donde vamos a tener diferentes zonas vitivinícolas, y esto los españoles lo averiguaron muy bien, lo descubrieron muy bien, plantando viñedos alrededor de las principales ciudades que fundaron, como fueron Santiago, La Serena y más tarde Concepción. Entonces, bueno, pues esta viticultura, esta llegada de la uva país,
pues la verdad que hizo que Chile fuera uno de los primeros o de los más prósperos epicentros de la viticultura en Sudamérica. Como veis, tenemos, hablaba yo de 12.000 hectáreas, tenemos 13.000 hectáreas en un censo de 2021 de esta variedad, todavía en Chile. Aunque comercialmente se le da más importancia a las variedades francesas, como he comentado. Hay un momento importante, un giro fundamental. Uno de ellos fue ese, a partir de 1850, cuando un poco se giraron sus ojos hacia la viticultura francesa y trajeron variedades francesas a Chile. Pero otro momento fue en 1970, cuando llega Miguel Torres, el español Miguel Torres, a la región de Maule. Ahora ya tiene viñedos extendidos por muy diferentes zonas de Chile, de norte a sur. Y bueno, pues lo que hizo Torres fue modernizar la viticultura y la enología chilenas, y bueno, pues llevó innovaciones que se estaban llevando a cabo en Europa, como los depósitos de acero inoxidable para fermentar y las crianzas en barricas de roble. Todo eso hizo que, bueno, y el espíritu emprendedor también de los chilenos, por qué no decirlo, pues ha colocado a Chile en uno de los principales países productores y sobre todo exportadores. En exportación, pues venden un montón de vino a todo el mundo. Saltamos a Argentina, al otro lado justo de los Andes, al otro lado de la Concagua, también en la parte sur con en la Patagonia, por supuesto, y con muy diversos microclimas también, abiertos, por un lado, al Océano Atlántico, no como Chile, que está abierto al Pacífico. Además, esa apertura al Pacífico en Chile hace que los viñedos tengan los viñedos, sobre todo costeros, tengan unos microclimas muy especiales debido a la corriente Humboldt. La corriente Humboldt, que es una corriente marina de aguas muy frías, que también trae vientos desde el sur, desde la Patagonia, desde la Antártida, y va bañando casi a diario pues esas costas del Pacífico chileno, con lo cual los viñedos se ven beneficiados por esa humedad. En Argentina, en ese censo tenemos, censo de 2021, tenemos 225.000 hectáreas plantadas con las principales variedades españolas, sería esa Torrontés, también hay bastante Pedro Ximénez y la hibridación rosada de la Moscatel. Esa Moscatel que es exactamente igual que Moscatel de Alejandría, pero cambia el color de la piel únicamente. Genéticamente es exactamente igual, solo cambia el color. Entonces, bueno, pues este torrontés, como hemos comentado, no es el turruntés riojano ni el torrontés que se cultiva en otras partes de España, en el centro de la península, sino que, como decía, es una de esas variedades criollas que resultó del cruce de la Italia y de la uva país o listán prieto, Moscatel de Alejandría y listán prieto. Y por tanto se ha generado esa nueva variedad criolla. Bien, y en cuanto a otras variedades que hay plantadas, que son muchas como veis, pues destacan algunos viñedos de Monastrell, la Tempranillo, que es nuestra variedad más extendida en todo el mundo. Hay algo también de Graciano, la Garnacha Tintorera o Alicante Bouchet, que también se la denomina Alicante, alguna otra variedad canaria que hemos conocido como la Bastardo Negro, la Garnacha Tinta, que por supuesto pues, detrás de la Tempranillo es la española más extendida por todo el mundo, y como veis, bueno, pues Castellana Negra, que mencioné antes, pues como una de esas variedades canarias que al hacer escala los barcos en las Canarias, pues se las llevaban para América. Y por ejemplo, también la Malvasía, moscateles como siempre, y el palomino de Andalucía, pues también llegó a estas tierras. Bien, pues vamos con el viñedo de Estados Unidos. En Estados Unidos hay en ese censo una plantación el doble que en Chile, o más del doble que en Chile, y casi el doble que en Argentina. Estas, como he comentado antes, las incursiones de los españoles giraron o viraron desde el Caribe hacia el sur y tardaron más tiempo en plantar sus vides en Norteamérica. Entonces, bueno, como veis, pues tras llegar a República Dominicana, a Cuba,
pues su origen, o sea, su destino fue México, Perú y Chile, como hemos visto, y posteriormente Argentina. Sin embargo, bueno, pues esas primeras viñas que os comentaba que se plantaron en la costa este, en la zona más cercana al Caribe, esa zona que más controlaban los marinos españoles, en Carolina del Sur, justo al norte de Florida, ya se plantaron viñedos a finales o mitades, segunda mitad del siglo XVI. Más tarde, bastante más tarde, ya llegaron a la costa oeste, a California, esos misioneros jesuitas, para plantar la lista en negro que llamaron, como hemos visto antes, la uva misión, propia de los misioneros, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos también otras variedades como Graciano, Tempranillo, el Albillo. La familia de los albillos son variedades también bastante antiguas, ¿no? Que datan de aquella época. Godellos, albariños, loureiros, mencías, verdejos y treisaduras junto con xarel·lo, pues son variedades que han llegado muy posteriormente al continente americano, a Norteamérica sobre todo. Y bueno, al final, como ocurrió también en Sudamérica, esas primeras vitis viníferas que llegaron desde España, pues comenzaron a hibridarse, a mezclarse con las vitis americanas, rupestris, estivalis, lambrusca, etc. Y entonces, bueno, pues al final esto es lo que ha generado el patrimonio, el diferente patrimonio genético de las variedades americanas, tanto de Sudamérica como de Centroamérica y Norteamérica, respecto a sus parentales originales de Europa. Entonces, bueno, pues tenemos esas variedades llamadas criollas, como por ejemplo la Black Spanish. Es una variedad que se cultiva en Estados Unidos y que el nombre hace origen o hace referencia a su origen de Vitis vinifera procedente de España, en este caso mezclada o polinizada con Vitis aestivalis. El viñedo en Brasil. La viticultura en Brasil no corrió a cargo, las primeras vides no corrieron a cargo de los españoles, sino de los exploradores portugueses, mucho más tarde de lo que hemos estado hablando en otros países. Y bueno, pues algunas cepas llegaron procedencia española, pero fueron plantadas o fueron gestionados esos viñedos por los portugueses, que eran los que dominaban o habían colonizado toda la región brasileña. En Brasil se da una circunstancia, bueno, también en el sur de Perú, en Ecuador y otros países que están precisamente cerca del Ecuador, que el clima tropical pues hace complicado que la vid no que prospere, sino que dé frutos de calidad. Porque, bueno, al final ofrece 2 cosechas al año, la planta no tiene descanso invernal, las maduraciones se producen escalonadamente, bueno, es un poco más complicada la viticultura y el resultado final, pues no del todo satisfactorio, o no tan satisfactorio como los conseguidos con la vitis vinífera. Entonces, hubo esos primeros proyectos portugueses fracasaron hasta que en la mitad del siglo XIX pues, se llevaron cepas del mismo continente americano, pero del norte, que estaban ya adaptadas, estaban hibridadas con vitis vinífera y bueno, pues empezaron a obtener mejores resultados. No obstante, tenemos una nada despreciable cantidad de 87.000 hectáreas, donde el moscatel de Alejandría ocupa aproximadamente el 10% de todo ello. Es interesante la zona más tropical, la zona del Valle de San Francisco, en Brasil, donde pues, recientemente se ha decretado una denominación de origen, la primera en el mundo, denominación de origen de vinos tropicales. Viñedos que, como comento, por su latitud, cerca del trópico, cerca del Ecuador, pues esos viñedos son capaces de producir hasta 2 vendimias por año. Y ya han conseguido su certificación como denominación de origen en el Valle de San Francisco. Bueno, y salimos del continente americano. No sé si voy muy rápido, alguna pregunta, alguna cuestión sobre lo que hemos visto hasta ahora, alguna curiosidad. ¿Todo claro? Israel.
Hola, Sí, buenas tardes. No, no vimos de Australia, me llamó la atención. ¿cómo? ¿Que no hemos hablado de Australia? Ajá, sí. No, todavía no he terminado la clase. Ah, ok, como pasaste a Sudáfrica. Sí, Vale. ahora creo que va a continuación. Ahora hablamos de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, no te preocupes. Venga, pues continuamos entonces. En Sudáfrica tenemos 130.000 hectáreas registradas en 2021 y las principales variedades españolas son Moscatel de Alejandría, la cariñena o mazuelo, nuestra garnacha tinta, el monastrell, la garnacha blanca y el palomino. Principalmente el moscatel de Alejandría, llamada honeypot, y bueno, pues parece ser que se llevó por primera vez a Ciudad del Cabo en la mitad del siglo XVII de manos del holandés Jan van Riebeeck. Este, este explorador, aventurero, pues llevó cepas o llevó esquejes del moscatel, algún moscatel español, y por eso se le puso el nombre de Spanse Driven. Y bueno, pues al final de ahí es que le viene el origen español a la moscatel de Sudáfrica, porque ya sabemos que la moscatel, pues originariamente, pues, es de Grecia, ¿vale? De la zona de Creta, eh, de toda esa zona del Mediterráneo oriental. Sin embargo, pues concretamente las que llevó este marino holandés fueron esquejes de origen español. Tenemos bastante moscatel en Sudáfrica, donde se utiliza sobre todo para hacer vinos dulces de postre, vendimias tardías, también algunos vinos naturales y, por supuesto, por su jugosidad en la pulpa y rico sabor, pues también se utiliza mucho como uva de masa, igual que aquí en España. Luego la cariñena, que no hay demasiada y se utiliza para hacer mezclas con otras variedades más abundantes como son la Syrah o la Cabernet Sauvignon. Nuestra garnacha tinta también se utiliza, no hay demasiada, igual que monastrell, garnacha blanca tampoco y palomino tampoco hay mucho, y por tanto todas ellas se utilizan principalmente para hacer mezclas. La garnacha pues mezcla muy bien con Syrah, con Merlot, con Cabernet, pero también con monastrell y Syrah para hacer la famosa trilogía GSM, garnacha, monastrell y Syrah. Entonces, bueno, pues normalmente son variedades que van a aportar sus características a los cupás con Cabernet Sauvignon, con Syrah, con Merlot, como veis ahí. Y la garnacha blanca, pues principalmente para lo mismo, ¿no? Porque no hay una gran cantidad. Está creciendo el viñedo en Sudáfrica de garnacha blanca, pero de momento no es significativo. Y Australia, aquí está. Tenemos principalmente la nota más interesante es ese verdejo en Barossa Valley, en la zona de decir Sudáfrica, South Australia, el sur de Australia, ese cuadradito, a ver si se ve mi cursor, si se ve. Esta zona en verde clarito, todo este viñedo costero cerca de Adelaida, de la ciudad de Adelaida, pues ahí tenemos el Valle Barossa un poquito hacia el interior, no son viñedos tan costeros, sino que es un poco más en el interior y ahí tenemos plantada la Verdejo, donde está dando unos resultados maravillosos de vinos mmm, frescos, en el sentido de que son no muy alcohólicos y muy agradables en el paladar y con una acidez muy viva, una acidez muy fresca que le da vivacidad y longevidad a los vinos de Verdejo. Les da una posibilidad de evolución en botella muy favorable. Y bueno, pues como se están consiguiendo grandes resultados con Verdejo en Barossa Valley, pues sus plantaciones están creciendo bastante. Luego tenemos en la zona de Adelaida Hills, las montañas de Adelaida y McLaren Vale, no Valley, lo corregiré, McLaren Vale. Aquí ya estamos en zonas un poquito más costeras y más frescas y tenemos plantaciones de monastrell, tempranillo y garnacha en ambas zonas. El tempranillo es la que más abunda y por tanto podemos encontrar monovarietales y también mezclas con garnacha bastante interesantes.
Y luego McLaren Vale tenemos viñedos de mencía recientemente plantados y que parece ser que están funcionando bastante bien. Y bueno, pues esas variedades que en España empiezan o han tenido un éxito en el pasado, pues al final esas cualidades que se advierten en esas nuevas variedades o variedades pujantes, pues hace que se exporten a otras zonas para probar las plantaciones. Y bueno, pues esta mencía está prosperando bastante bien en esa región de South Australia. En el resto de zonas de Australia, pues Tasmania, el resto de denominaciones de origen, pues la cantidad de variedades españolas es mucho menor. Lo más representativo es Adelaida Hills, McLaren Vale y el Valle de Barossa. Hay uno de los principales híbridos generados por Vitis europea y bueno, pues vides salvajes australianas, es la variedad Siena o Ciena, que es un cruce, un híbrido entre el Cabernet Sauvignon y curiosamente la española Sumoy, que también, o catalana, que también pues se encuentra en Australia en pequeñas proporciones, por eso se une a la Cabernet Sauvignon, pero es curioso cómo la Sumol llegó a Australia porque, bueno, pues era una variedad abandonada en Cataluña, con eso del boom del cava y tal, pues se arrancaron un montón de cepas de Sumol y bueno, pues se pensaba que no tenía interés enológico hasta que llegaron los australianos, se llevaron esquejes de Sumol a Australia, les funcionó, empezaron a hacer muy buenos vinos y de ahí esa publicidad, digamos, de la Sumol australiana hizo que los viticultores catalanes volvieran a mostrar interés por ella y bueno, pues en la actualidad está ganando terreno la Sumol en Cataluña cuando estaba prácticamente olvidada. Así que gracias a los australianos. Pasamos a New Zealand, Nueva Zelanda, donde, bueno, pues los vinos neozelandeses se dividen o se reparten entre las dos islas, la isla norte y la isla sur, y principalmente, pues las variedades que son más conocidas o por las que se conoce la viticultura neozelandesa son la Pinot Noir y la Sauvignon Blanc. Sin embargo, pues tenemos otras muchas variedades, por ejemplo, y curiosamente, pues aquí irrumpe con fuerza la Albariño. Repito, esas variedades españolas que de repente en un momento del pasado empiezan a mostrar gran calidad cenológica a nivel mundial, esos albariños gallegos, pues eso hace que en otras latitudes se pruebe suerte con esas variedades, a ver si se replican las condiciones climáticas de la costa gallega en Rías Baixas para elaborar vinos de albariño en otras latitudes, nada más y nada menos que en Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos 27 hectáreas plantadas en ese censo del 2021 de albariño y creciendo, porque está funcionando muy bien, en las zonas de Gisborne, Marlborough y Hawke's Bay, que están en la isla sur, en la parte noreste de la isla sur, una zona costera, replicando un poco las condiciones de la Costa da Morte, la costa donde se ubican las Rías Baixas, sobre todo el Valle del Salnés. Y bueno, pues en estas latitudes los albariños son algo más frescos, más ligeros, más afilados en cuanto a acidez que los albariños gallegos y tienen más notas cítricas, herbales y anisadas que los albariños gallegos, que tienden a ser, sí, un toque cítrico, pero también con fruta blanca, menos herbales y más florales. Suelen ser los albariños gallegos. Y en cuanto a la tempranillo, bueno, pues también en las zonas más cálidas, en este caso en Hawke's Bay y en la isla de Waiheke. La isla Waiheke está en la isla norte. Bueno, pues también hay plantaciones de tempranillo que están teniendo muy buenos resultados por su buena adaptación al terreno, al clima y bueno, están ofreciendo vinos con esa personalidad que tiene la variedad tempranillo. Muy bien, pues hasta aquí esa vuelta al mundo que hemos dado en un momento, visitando viñedos por América, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, pues si tenéis preguntitas o alguien quiere comentar algo sobre lo que hemos visto,
¿O alguna duda? ¿No? Sí, Israel, buenas tardes. Sí, hola, dime. Llegaremos a beber albariño de Nueva Zelanda, ¿verdad? Que si lo llegaremos a beber nosotros, Sí. pues yo de momento no recuerdo. No, pero que llegaremos en un futuro, Sí, 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 yo, a no muy ver, yo lejano. estuve un tiempo trabajando un tiempo, 4 años y medio, trabajando en Londres. En Londres no tienen gastronomía propia, no tienen viticultura propia, aunque actualmente sí que en el sur hay algo, pero no tienen cultura, no pueden considerarse viejo mundo, ¿vale? Sin embargo, pues tienen vinos de todo el mundo. Yo en Londres he probado vinos de todas las partes del mundo y de un montón de variedades. Es posible que algún albariño neozelandés haya probado, pero la verdad que no me dejo recuerdo porque no lo recuerdo. Entonces, no te puedo decir, pero sí, ojalá, ojalá. Es complicado la distribución de esos vinos porque tienen que implementar un precio bastante alto para poder venderlos luego aquí. Entonces, Bueno, aquí Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, precios ya acordes, ¿eh? sí, pero estamos hablando de Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, que hay producciones muy grandes. Hay marcas o compañías que venden vino Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda a todo el mundo. Sin embargo, pues Albariños, entiendo que la producción es mucho más pequeña, casi todo se consumirá de manera local y es más complicado por costes y por cantidad, pues que llegue aquí. Pero Perfecto, es por eso, básicamente. gracias. Y además lo primero se lo llevan, si es interesante, lo primero se lo van a llevar los ingleses y los estadounidenses y luego ya si queda algo, pues llega al resto. Sí. Los alemanes también. Bien, pues no sé si tenéis más preguntas. Mañana de todas maneras vamos a profundizar en todo esto. Mañana vamos a hablar de variedades más en concreto. Hoy hemos hecho una introducción de variedades españolas por el mundo y mañana nos centramos en variedades blancas españolas por el mundo. Volveremos a hablar de Salvariño más en profundidad, hablaremos del verdejo también, del moscatel y de otras variedades que están en el resto del mundo. Y a continuación, el miércoles será el turno de las uvas tintas. Si no me equivoco, voy a mirarlo, sí. Uvas tintas españolas por el mundo, donde hablaremos extensamente de la Tempranillo, en qué zonas está, en qué países. Hablaremos también de la Monastrell, la Garnacha Tintorera, la Cariñena y la Sumol, curiosamente, que hemos hablado hoy de ella, Graciano y otras. Hoy simplemente las hemos mencionado un poco, ha sido un recorrido histórico y mañana y pasado profundizamos más en todas ellas. ¿Tenemos alguna pregunta más? Por mi parte, no, sí que esta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias. Voy a mirar en el chat, por si acaso, así rápido, y contesto alguna, pero quien quiera abrir micro ya sabéis que estáis en vuestra casa. Hombre, hoy no sé si surgirían muchas dudas porque era todo muy plano histórico y tal. Simplemente recordaros que si no habéis puesto el nombre lo vais poniendo, porque cerraremos sesión en breve. Nada Y, más si me permiten hacer un comentario con respecto a Casa Madero. y, por Es, favor, es justamente la vinícola más antigua que tenemos en México porque fueron los únicos que tuvieron el permiso para seguir sembrando, puesto que justamente en la conquista y con el gobierno de los españoles terminaron con todos los viñedos. Ellos fueron los únicos que tuvieron el permiso, por lo cual tienen una cultura de ya de muchísimos años, a diferencia de las nuevas vinícolas, tanto en Baja California como en el Bajío. que bueno, muchísimas gracias por el apunte. Sí, la verdad que hubo un momento que como prosperó tanto el viñedo en el continente americano, en México, en Chile, en Perú, eh, pues la corona española, no recuerdo si fue Felipe II, Carlos V, Sí, Felipe, sí. que Ajá. prohibieron que se extendieran mucho más los viñedos, arrancaron viñedos para eh, promover, digamos, la viticultura de la península ibérica y limitaron la producción de vino en las colonias, las llamadas colonias.
Y por eso es lo que tú comentas, claro que sí. Hubo ese parón donde muchas bodegas tuvieron que cerrar, arrancar sus viñedos y bueno, pues por suerte Casa Madero obtuvo el permiso para mantenerse. Muchísimas gracias por el apunte. Fenomenal. Me encanta. Gracias. ¿Más cositas? Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, yo he mirado en el chat y no he visto nada, así rápido. Si hubiera algo, pues ya sabéis que mañana lo contestamos de primera hora. Vale, pues no hay nada más. Doy por sentado que habéis puesto el nombre en el chat, así que agradeceros la asistencia y mañana nos vemos a la misma hora. Ya sabemos que profundizaremos en las variedades blancas, cómo se están desarrollando por el mundo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, lo dicho, y que tengáis muy buena tarde. Hasta mañana. Chao.